Hoy estamos comenzando esta nueva serie que hemos titulado No escuches al mal. Lo puedes repetir conmigo, está muy sencillo. No escuches al mal. Una de las cosas que me he dado cuenta como pastor es que cuando tenemos tiempo en la iglesia, aun cuando somos nuevos en las cosas del Señor, en el camino de Dios, y aun cuando ya tenemos tiempo de conocer al Señor, puede haber ocasiones en donde si somos nuevos, lo que sucede es que no sabemos diferenciar la voz de Dios de las otras voces, distracciones que hay en nuestra vida. Y con frecuencia podemos tomar decisiones equivocadas porque no sabemos qué voz nos está guiando. Podemos pensar que Dios está hablando a mi vida, pero en realidad Dios no está hablando a mi vida, porque si supiéramos que fuera Dios nos daríamos cuenta que no contradice su palabra y tomamos decisiones equivocadas. Pero otra cosa me ha pasado a mí en mi propia experiencia, que es cuando ya tenemos tiempo de conocer al Señor, nos confiamos. Digan conmigo, confianza. Ay, bendita o maldita confianza, depende, ¿verdad?, de cómo la usemos. Pero nos confiamos y pensamos que porque ya estoy acostumbrado a ir a la iglesia y escuchar de Dios, pienso que ya todo lo que oigo debe ser de parte de Dios. Pienso que todo lo que un pastor me habla debe ser de parte de Dios. Pienso que aún lo que yo sueño tiene que ser de parte de Dios. Pienso que lo que la suegra, mi abuela, el tío, el otro profeta tiene que ser de parte de Dios. Y lo que sucede es que muchas veces bajamos la guardia y el enemigo toma ventaja de eso porque nos agarra con la guardia abajo, porque tiene rato que no hemos vuelto a las escrituras para ver qué dice Dios. Y nos acomodamos, van conmigo. Así que por las próximas semanas vamos a estar hablando de esta serie llamada No escuches al mal. Es que voltea con el vecino y dile: ni modo, el pastor dijo que no te voy a oír más. No, no es cierto, eso no fue lo que dije. Pero bien, algunos de ustedes bien pudieran decirlo, ¿no es así? Pensando en cosas que han sucedido en la vida real, me topé con algunas cosas. A mí me gusta de repente ver casos reales de investigaciones del FBI, de la policía, de crímenes. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver esas cosas? Sobre todo ya en la noche, ¿verdad?, cuando da miedo. Pero a mí me gusta ver investigaciones, cómo descubren los casos, cómo le hacen para averiguar qué está pasando. Y me topé con algunos hombres que ellos claman y afirman que una voz les dijo que hicieran algo. En algunos de estos casos esta voz los guió a matar gente, y en algunos de otros casos esta voz fue un invento de ellos, y en otros casos esta voz los llevó a compartirle a millones de personas y traer salvación y cambio a una nación completa. Por ejemplo, el caso de este hombre llamado Anthony Sowell. En 2009 declaró, más bien lo arrestaron porque lo hallaron culpable de haber asesinado a 11 mujeres. Y cuando lo están enjuiciando, de hecho tiene poco tiempo esto, pero cuando lo enjuiciaron y lo condenaron a una cadena perpetua y posiblemente a muerte por haber asesinado a estas mujeres, él declaró, y aún los que estudian la mente y los doctores que lo examinaron lo declararon completamente sano. No era una persona loca, van conmigo. Hay loquitos que dicen cosas raras, pero este hombre estaba cuerdo, estaba bien en su sano juicio. Pero él decía que una voz fantasmal se le aparecía de vez en cuando y le daba instrucciones para hacer maldad. Ahora, esto es algo real. No me consta, no conozco al señor Sowell, pero yo he conocido a personas, hombres en mi vida personal, en el ministerio, que cuando ellos eran jóvenes o muy niños, sus padres, en este caso, o su mamá, tendrían a ser brujas o hacían hechizos o sea, eran curanderos y hacían rituales de este tipo. Y tengo un amigo que me mencionaba que cuando él era pequeño, él veía aparecer estos seres pequeños como a su edad, y le hablaban cosas, y eran cosas negativas, eran cosas malas. Ya siendo adolescente, estos seres se les aparecían a él y se le presentaban por nombre, dándole instrucciones. Ahora, estos seres que son espíritus demoníacos se le aparecían, iban creciendo junto con él. Qué curioso, pero así los veía él. Dice que una ocasión él escuchó claramente a este ser que se le apareció dándole instrucciones, y le dijo: quiero que vayas a tal esquina y tal esquina vas a encontrar un hombre vestido con pantalón de mezclilla, una camisa de tal color, lleva un estilo de ese tipo. Y este muchacho dice: no, yo no voy a ir a ningún lado. Sí, tu papá está dormido, agarra las llaves de la camioneta, las tiene abajo de ese cajón y vas a salir y vas a ir. Y cuando él empieza a seguir las instrucciones, dicho y hecho, sus padres ya estaban dormidos, las llaves estaban exactamente donde la voz de este ser le había dicho donde estuvieran. Y cuando él me dice: Robin, yo no iba a ir, pero por curiosidad yo quise ir. Ahora, él ya estaba asistiendo a una iglesia cristiana, pero traía una maldición de brujería y de hechicería por parte de la familia en su historial. Y cuando él agarra la camioneta,
el espíritu le dice: vete con calma porque tus padres no se van a despertar. Y se va y llega a la esquina, a la calle, al número donde le había dicho este ser. Y dicho y hecho, había un hombre parado en esa esquina, tal como lo había descrito la voz. Y la voz le había dicho que lo que hiciera, que era: mátalo, quiero que lo atropelles con tu camioneta. Ahora este muchacho no pudo hacerlo porque estaba conociendo del Señor. Le dio tanto terror y miedo porque había sucedido en realidad, decidió irse a casa. Ahora, esto de escuchar voces es real. ¿Algunos de ustedes han escuchado voces raras en su vida? ¿Ah? La de mi mujer, la de mi marido. Bueno, esa es la de todos los días. Otro hombre que se hacía llamar a sí mismo The Son of Sam, que fue un asesino serial también muy buscado en los Estados Unidos en la época de los 70s. Por ahí en el año 77 él afirmó que mató a 8 personas en el 76, y en el 77 lo arrestaron porque él afirmaba que una voz que salía de uno de sus perros llamado Harvey le daba instrucciones de qué hacer con esas mujeres, esas personas que él mataba. Ahora, un doctor más adelante de que estudia su conducta y su estado emocional y psicológico, determinó que él estaba totalmente sano también, pero que esto era un invento de él. Al final de cuentas, este muchacho reconoció que él inventaba que alguien le hablaba para calmar su conciencia y no tomar responsabilidad por sus acciones. Por lo tanto, el doctor de este muchacho, que lo hallaron culpable, por cierto, y lo mandaron a la cárcel, determinó que la voz que él afirmaba escuchar de parte de Dios o de parte de un ser que provenía de su perro, un ser demoníaco, era la misma voz de este hombre, la que él escuchaba. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de repente su propia voz hablándole a ti mismo? Es raro, pero escuchas tu propia voz: Robin, no hagas esto; Robin, veías aquello; Robin, tú mereces esto; tú cómprate esto acá, te lo mereces; has trabajado mucho, tu mujer no se va a dar cuenta, dale adelante. ¿Han escuchado esa voz o no? O yo nada más escucho las voces por mí mismo, ¿no? Porque yo he escuchado, hasta el día de hoy he escuchado estas 2 voces que les he compartido. Les voy a poner un tercer caso. Un hombre llamado Tommy Hicks, un americano en la época de los 50, si no me equivoco, por ahí del año 54. Él escuchó a Dios hablando claramente a su vida, diciéndole: Tommy, te estoy mandando a la nación de Argentina porque voy a traer el mayor avivamiento, un despertar en la nación como nunca antes se ha registrado. Y él obviamente, sin dudarla, él fue, dejó sus cosas aquí en Estados Unidos y se mudó una temporada a Argentina. Y por 53 días él estuvo haciendo campañas en estadios. Dios abrió puertas, lo usó para sanar, hacer milagros que se registran en la historia. Hay un libro que se llama El Avivamiento en Argentina, y ustedes pueden encontrar toda esa historia redactada en estas páginas. Pero durante sus campañas se estima que más de 10 millones de personas fueron salvas por causa de que él escuchó una voz que le dijo: ve porque te voy a usar en tal lugar. Ahora, cuando hablamos de voces, no estamos locos. Todos escuchamos voces en nuestras vidas todos los días. El problema es que en muchas ocasiones nos dejamos guiar por una voz que tal vez no sea la de Dios. Y déjame decirte algo acerca de esto: la voz que tú escuchas, la voz que te está guiando, te va a llevar a un destino, al destino que la voz quiera llevarte. Somos guiados por estas voces, y más nos vale y más nos conviene, iglesia, que podamos estar seguros y aprendamos el día de hoy a estar seguros de que estamos siendo guiados por la voz correcta. La voz del enemigo siempre va a terminar en muerte. La voz de nuestro interior siempre va a terminar en muerte y nos va a separar de Dios. Pero la voz de Dios es lo único que nos puede llevar a la salvación y posteriormente la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así es que he titulado al mensaje que voy a compartir con ustedes en este día: las 3 voces en tu cabeza. La mayoría de las veces que Dios nos habla es en nuestro interior. Rara vez vas a toparte con un ángel: hola, soy Miguel, ¿cómo estás? Vengo a darte un mensaje del Señor. Rara vez va a suceder eso en tu vida. Yo creo que tal vez yo no tenga la suerte de experimentarlo, ni lo espero, porque yo tengo acceso directo a la presencia de Dios y yo quiero que Dios me hable directamente a mí. Pero la gran mayoría de las veces Dios va a hablar a tu vida a través de una voz interior. Va a hablar a tu vida a través de tus pensamientos. Va a poner un deseo, un anhelo en tu interior, y Dios va a hablar dentro de ti. Ahora, el enemigo también habla dentro de ti. El enemigo no tiene poder para poseer tu vida. Yo creo esto, que si tú eres un hombre o una mujer salvo y has dado entrada al Espíritu Santo en tu vida, tu habitación está ocupada por Él. Es decir, tú no puedes ser poseído por ningún demonio, pero sí puedes ser influenciados por demonios cuando nos dejamos llevar por su voz, por su consejo.
Y también existe obviamente la voz de Dios, y con esto quiero comenzar. Vamos a hablar de estas tres voces y vamos a aprender cómo reconocer, identificar y rechazar estas voces que no provienen de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Si traen notas, saquen su libreta. Si están grabando, denle clic, grabar, y puedan repasarlo más tarde en la semana. Dios ha sido siempre el primero que ha iniciado la conversación. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, si me acompañan en la pantalla, vamos a poner el versículo. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba ¿qué? Vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y es la primera vez aquí donde se registra. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Que haya luz, y la luz obedeció. Y hubo luz. La Biblia nos revela que las palabras de Dios, las primeras palabras que se registran escritas de Dios en la Biblia, es que haya luz, en el libro de Génesis, obviamente. Y cuando hay luz, luz comienza a ser creada. Dios habló y lo que no existía vino a existencia. ¿Van conmigo? Lo que todavía no era fue en ese momento. Dios creó, es un Dios creador, y a Dios le gusta hablar. Así como a muchas de las personitas que hay aquí les gusta ser muy habladores, pero a Dios le gusta hablar. La cosa con Dios es que todo lo que Dios habla trae transformación. Su voz es poder, su voz es cambio, su voz es fuerza. Él trae milagros. Cuando Él habla, el universo entero le obedece. A veces me pregunto por qué, si las estrellas y el mar le obedecen, sus hijos a veces no le obedecemos. Alguien diga ¿por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de hacer lo que nos dé la regalada gana. Y en esa manera somos juzgados por nuestras acciones. Tenemos libre albedrío. Pero la realidad es que Dios fue el primero que habló. La segunda voz que escuchamos en nuestra vida, la voz de Dios, ya vimos. La segunda voz es la voz del enemigo. Yo había puesto, cuando estaba preparando este mensaje, había puesto a mis anotaciones la voz del diablo. Pero después de leerla varias veces dije: no, la gente no se va a identificar, porque ¿a quién le gusta reconocer que escucha el diablo? A nadie, ¿verdad que no? Pero la realidad es que todos escuchamos la voz de Satanás, la voz del diablo, la voz del enemigo hablando a nuestras vidas en ciertas ocasiones. Déjame decirte algo, porque algunos están como que: pastor, yo nunca he escuchado eso. Antes de que fueras salvo por Dios, eras un esclavo de Satanás, eras un servidor de Satanás. Yo era un servidor de Satanás. Es por eso que todo el pecado que practicaba no me hacía daño, no me hacía sentirme mal, en lo que yo hacía. Y cuando comienzo a vivir ahora en el camino de Dios, cuando uno quiere practicar pecado, hay una convicción que viene de parte del Espíritu Santo. La han experimentado. Eso se llama convicción. Y ahora dices: ¿por qué ahora me siento mal haciendo esto que hace un par de semanas, hace un año atrás no me dolía, no me sentía mal hacerlo, y ahora sí me siento mal haciéndolo? ¿Por qué? Porque servíamos a Satanás, éramos servidores, éramos hijos de Satanás. Eso lo dice la palabra de Dios. Son palabras muy fuertes, yo sé, por eso le tuve que poner la voz del enemigo. ¿Ven? ¿Me entienden? Entonces ya lo estamos entendiendo. Cada uno de nosotros escuchamos la voz del enemigo en diferentes ocasiones en nuestra vida. ¿Sabes que Jesús lidió con eso? Si Jesús escuchó la voz de Satanás, ¿tú crees que Él no va a hablar en nuestras vidas? Jesús fue tentado en una ocasión después de que fue bautizado y llevado por el Espíritu Santo al desierto, y Satanás se le presentó. Escuchen esto, directamente Satanás. Yo no creo que ninguno de nosotros hayamos tenido una experiencia cara a cara con Satanás, con Lucifer, con el padre de mentiras y el engaño. No, hemos tenido un encuentro con sus espíritus malignos. Satanás no puede estar en todo lugar como Dios sí puede estar, pero hemos sido influenciados por esa voz que contradice la palabra de Dios. Y durante esta serie vamos a aprender cómo echar fuera esa voz y cómo reprenderla en el nombre de Jesús. Amén. Así es que no podemos ser nosotros poseídos por espíritus, pero sí podemos ser influenciados por espíritus malignos. Fíjate lo que dice en el libro de Génesis, porque esas tres voces las encontramos identificadas en estos primeros capítulos. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto? La serpiente, que representa a Satanás, Satanás habló en esta parte de la historia para cuestionar, para meter duda y tratar de cambiar la creencia que Eva tenía de Dios hacia la nueva creencia de engaño y distorsión de la verdad que ahora el enemigo quería sembrar a su vida. Y por lo que la historia nos dice, Eva decidió creerle a Satanás en lugar de confiar y creerle a Dios.
Qué increíble. Pero aquí Eva se encuentra literalmente escuchando la voz del enemigo en su vida, y esa misma voz nosotros la escuchamos cuestionando la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas un mensaje que te anima, te levanta, te exhorta. Vino el pastor Toño del Río a compartir la semana pasada. ¿Cuántos fueron bendecidos? Y viene a levantarnos y a motivarnos, y Dios tiene algo mejor. No has vivido las cosas que todavía tienes que vivir, y salimos emocionados de este lugar. Pero algunos de nosotros, mientras salimos de la iglesia y llegamos al trabajo, escuchamos esta voz del enemigo que nos dice: tú no sirves para nada, tú crees que Dios va a hacer algo contigo, no eres capaz ni siquiera de poner en orden tu casa, ¿cómo crees que Dios va a usarte en algo? Y permitimos tener conversaciones con el enemigo que nos roban la palabra de Dios, que nos roban de la promesa que Dios ya nos ha dado. Y aquí encontramos a la primer mujer, a la primer familia en la tierra, siendo engañados por la voz del enemigo. La tercera voz que escuchamos, vamos, dos: la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de la carne. Le puse la voz de la carne. Algunos de ustedes la conocerán como una voz interior, pero es una voz personal. Esta no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el enemigo. Es nuestra voz interior, guiada, hablada por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que sucede con esta voz? Esta voz siempre nos lleva a decirnos: tú mereces lo mejor. Yo sé que no es correcto, yo sé que está mal lo que vas a hacer, pero tú te lo mereces. Hazlo, te conviene. Si te hace sentir bien, hazlo. Si te va a hacer feliz, no importa lo que la Biblia diga, hazlo. Porque la voz de la carne siempre busca complacer nuestros placeres más íntimos y personales. Aún así nos lleven a terminar en pecados sexuales. Cuando tú y yo escuchamos la voz de la carne, estamos complaciendo la carne, y es un círculo del cual no vamos a salir. La Biblia también registra esto en el libro de Génesis, cuando los primeros dos hermanos en la tierra se encontraron cara a cara, teniendo que rendir cuentas delante de Dios, presentando una primera ofrenda hacia Dios. Uno de ellos, llamado Caín, que era agricultor, tomó algunos de sus frutos que él había cosechado y llevó algunos de los frutos como ofrenda para Dios. Cuando Dios ve eso, Dios, dice la Biblia, que él no se agradó de su ofrenda. Esta es otra historia, esta es otra predicación. Dios no se agradó de su ofrenda porque a Caín le dio de lo que le sobraba. No le dio de los mejores frutos, sino que los mejores frutos los conservó para él. ¿Van conmigo? Y Dios dijo: yo soy primero. Pero Abel era un ganadero. ¿Cómo se dice los que cuidan ganado? Díganme. Ganadero, sí, es correcto. Es con tanto inglés y me olvido, oigan las palabras. Era ganadero, se dedicaba al ganado, y él llevó lo mejor de sus primeras y mejores crías, impecables, para sacrificarlas delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios sí se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel le presentó lo primero y lo mejor. Ahora, Caín no pudo con esto. Caín no soportó más con esto, y empezó a escuchar la voz interior de su carne que le decía: Dios te rechazó. Y vamos a verlo en un momento. Si me acompañan a Génesis 4, versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado. Remarquen esta palabra: serás aceptado. Aceptado. ¿Qué palabra dice ahí? Aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La palabra clave que yo encuentro aquí es: serás aceptado. Caín estaba buscando aceptación. Dios habló esta palabra a Caín porque Caín se sintió rechazado, que es lo contrario a aceptación. Caín, en vez de aceptar su responsabilidad de haber escogido lo mejor para él, para su deleite, de haber hecho caso a la voz de la carne que le dijo: tú viste este arbolito crecer por tantos años, y apenas que dio el fruto, las primeras naranjitas, las más ricas, cómetelas tú te lo mereces, tú te lo has ganado, tú sudaste, tú te lo trabajaste, apártalas para ti. Y escuchó para complacer su propia carne. ¿Van conmigo? Pero Dios conoce el corazón. Así es que Dios le dice: serás aceptado si haces lo correcto. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué era lo correcto? Arrepentirse, reconocer sus propios errores y decir: Señor, la regué, tienes razón, voy a volver a hacerlo. Y arrepentirse, recapacitar de su error y tomar acción, tomar responsabilidad por sus malas decisiones. Ahora también dice aquí: pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta. Dios habla justo a tiempo a Caín, antes de que él terminara matando a su hermano Abel.
En la historia, si continúas leyendo los versículos en casa, Abel no hace caso a la voz de Dios. Dios es un Dios que cumple promesas, y él estaba cumpliendo en este versículo una promesa que todavía no estaba escrita, porque él es en esta manera, pero después fue escrita la promesa. Dios siempre, juntamente con la prueba, a lo mejor siempre también te va a dar, o la tentación siempre te va a dar una salida. En cada tentación que tengas, Dios siempre te va a dar una salida. En este caso, Dios mismo habló su voz audible con Caín y le dijo: hey, ¿qué estás haciendo? Yo sé que estás enojado, ten cuidado, el pecado está a la puerta. ¿Qué pecado? El pecado de escuchar la voz de su carne, de querer vengarse. Su voz interior, su carne le decía: tu hermano es una competencia, si tan solo lo eliminas no habrá más competencia y tú serás aceptado por Dios, puesto que ya no tiene nadie más con quien competir. Pero pastor, ¿qué no pudo haber escuchado la voz de Satanás? Tal vez, pero la Biblia no nos menciona eso. Qué curioso que con Eva sí nos dice que la serpiente habló con Eva, pero con Caín no hay ninguna conversación con el enemigo. Eso me hace a mí creer, o me lleva a pensar que Caín tuvo una conversación con él mismo en su mente. En su mente. Y Dios le sale al encuentro para decirle: no lo hagas. Pero él decidió escuchar la voz de la carne y terminó llevándolo a muerte. En este caso, la muerte de su hermano. Y Dios lo hace pagar por esas consecuencias. Ahora, cada vez que tú y yo escuchamos una voz, tenemos que tener cuidado de no hacer caso a esa voz inmediatamente, hasta que estemos seguros de que es la voz de Dios hablando a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si hacemos caso a una voz que no reconocemos y no estamos seguros que es Dios, más vale que tengamos cuidado. Ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. ¿Cuántas personas han afirmado? Yo he conocido hombres y mujeres de Dios que he respetado, tremendos predicadores a lo mejor, que han dicho: Dios me dijo esto, pero su fruto fue totalmente contrario. Al final de cuentas nunca se vio a Dios en ese mover, en ese lugar, en esa decisión, porque no era Dios hablando a sus vidas, era su placer, era su carne. Y tristemente en muchas ocasiones también el enemigo habla y trae confusión, porque él es el padre de mentira y del engaño. Así es que 3 voces que escuchamos, familia. La voz que tú y yo decidamos escuchar en nuestra vida es la voz de la cual vamos a ser guiados por el resto de nuestra vida si no tenemos cuidado. Ten cuidado, el pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín. Ahora, el propósito de esta serie y de este mensaje en específico es identificar la voz de Dios y separar las voces que no son de Dios, que es del enemigo, y la voz de la carne. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Quiero compartirles cómo yo lo he hecho en mi vida personal. Esto me funciona a mí. Se los paso a ustedes. Si no les funciona, ya después me comparten ustedes qué es lo que les funciona. Pero a mí me ha funcionado por muchos años y sé que a la mayoría les va a funcionar de la misma manera. Dios habla, el enemigo habla y nuestra carne habla la mayoría de las veces en nuestro interior. ¿Dónde procesan esas voces? Lleven su mano a su cabeza. En mi mente. En mi mente, aquí está toda la batalla. Aquí están todas las ideas, las maquinaciones, los asesinatos, las bendiciones, mi herencia generacional. Todo lo que yo estoy pensando, mi futuro está siendo planeado aquí. Pastor, pero la Biblia dice que del corazón, ¿verdad? Del corazón sale sangre, señores. Eso dicen los médicos. Pero cuando la Biblia dice que del corazón, literalmente está vinculando mente con el corazón. Es lo mismo, no nos hagamos bolas. ¿Vamos bien? Entonces va vinculado en un ser. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, esto es importante si tomas notas. Toma cautivo todo pensamiento. Toma cautivo todo pensamiento. Aún lo que yo creo que es de Dios, pastor. Aún lo que tú piensas, según tú, que es Dios. Primero, toma cautivo todo pensamiento. Pero es que la voz de un profeta toma cautivo ese pensamiento. Te voy a decir lo que una vez un gran profeta me dijo. Uno de los mayores profetas en su generación, el pastor llamado Robbie Evans, me dijo una vez cuando estábamos en el instituto bíblico, me dio una profecía con santo y seña, pero yo puse una cara de what porque no encajaba en mí. Entonces él voltea, me dice este hombre de Dios, me dice: jovencito, si la profecía que yo te di no te suena, no confirma algo que Dios ya está hablando a tu vida, guárdala en tu corazón por un tiempo, porque yo soy un ser humano y me puedo equivocar. Me dijo: guárdalo por un tiempo, y si Dios no confirma esta palabra con nadie más, deséchala. ¿Sabes qué uno hace con ese tipo de profetas? Uno se quita el sombrero. Préstame el sombrero, don Franco. Se quita el sombrero
y honra a un profeta así. ¿Qué profeta te dice me puedo equivocar y puedo ser yo y no Dios? ¿Qué profeta? Más que un profeta de verdad que reconoce que también es ser humano. Así es que él mismo me dijo: somete a juicio mi propia palabra. Yo honro de verdad. Yo admiro a cualquier hombre que tenga esa humildad de decir y reconocer públicamente: soy reconocido a nivel mundial, pero me puedo equivocar. Honestamente, la palabra se me dio, cumplió. Por lo tanto, no sé si fue correcta o incorrecta, pero la mitad se cumplió y la mitad todavía está en el aire, ¿va? Pero después se la platicaré en otro tiempo. Pero todo pensamiento, debe ser llevado cautivo. Tenemos que cautivarlo, no dejar que entre a nuestro sistema, a nuestro espíritu, no asegurar que es Dios quien me está hablando todavía. Primero tengo que llevarlo cautivo, someterlo. Cuando tomamos cautivo todo pensamiento, estamos creando un sistema de defensa para nuestra vida. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora él no va a venir y te va a comer, pero él va a robar toda la palabra que Dios ha hablado de verdad a tu vida, trayendo duda y cuestión a lo que Dios ya ha establecido y ha dicho sobre ti, tratando de romper los planes que él tiene para tu familia, para tus hijos y para ti. ¿Cómo llevamos cautivo todo pensamiento? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate lo que dice la Biblia en 2 de Corintios. Es cierto que convivimos en este mundo, pero no luchamos con los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas. Cuando habla de fortalezas, existen fortalezas mentales en nuestra mente, literalmente en nuestro interior, que son ataduras también, fortalezas del enemigo que él pone en nuestra vida. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer de Dios. Así que si alguna vez a ustedes le rechazan, les dicen: no, yo no creo en tu Dios, yo no creo en ir a la iglesia, yo no creo en esto, ya saben cuál es la clave ahí. El problema es el orgullo en la gente. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Pablo no dice: captura solo unos pensamientos o los que tú creas que están equivocados. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón y nuestra mente siempre se defienden para protegernos a nosotros mismos. No buscan el bien de los demás ni buscan hacer la obediencia a Dios. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pablo nos dice: captura todos los pensamientos. Ese es el primer paso y es algo importante que tenemos que hacer. ¿Cuántos de aquí alguna vez han reconocido? Y estoy siendo honesto, si a usted le encaja, me señala, me saluda con su mano. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones en su vida que pensaron que fue Dios, pero al final resultó en otra cosa que no era Dios? Yo estoy aquí levantando mi mano y si pudiera con esta también la levanto. Yo me he equivocado muchas veces, no poquitas, muchas veces, no obedeciendo en este caso al enemigo, pero sí creyendo la voz de mi carne, pensando que era Dios hablando a mi vida. Robin, tú te mereces esa camioneta del año. Y Dios no habló a mi vida. Sí, la compré hace muchos años atrás, me di el gusto. No fue Dios, fue mi voz interior. Robin, tú te mereces esos tenis de marca. Además te dieron una ofrenda especial. No le estás quitando dinero a nadie, tú te lo mereces. Pero la voz interior me hacía descuidar a mi familia. ¿Saben qué? Dios tuvo que traer una cuarta voz, de la cual no lo voy a hablar hoy, pero es una voz que nunca me falla, la voz de mi esposa. Una vez me quería comprar una televisión plana cuando estábamos pasando de la transición de televisiones cuadradas. ¿Se acuerdan de esas? De así que va a pasar el yerno y la suegra le aventaba la tele y lo mataba con esas. Pesadísimas esas cajas. Y me quería comprar una y me dice mi esposo, yo estaba ya, pero ya con la tarjeta para endeudarme, porque la voz me dijo: te lo mereces, Dios te va a proveer, y el deseo de complacer. Y esa cuarta voz me dijo: si no vas a dejar de pagar los recibos y si vas a tener dinero para comprar la leche y los pañales de los niños, yo no tengo problema con que te la compres. Y ya con eso me mató, porque no tenía para la leche ni para los pañales de los niños, pero estaba agarrando para complacer la voz de mi propia carne. ¿Van conmigo? Entonces, cada vez que escuchamos una voz debemos preguntarnos: ¿esto me lleva a someterme más a Dios o me lleva a rebelarme contra Dios? Tomar cautivo todo pensamiento es llevar mis pensamientos a que se sometan a la voluntad de Dios, no a mi propia voluntad. Es que yo pienso que Dios me está diciendo eso. ¿Es la voluntad de Dios o es tu propia voluntad? Te voy a preguntar.
Porque si tú aprendes a hacer estas preguntas y eres honesto contigo mismo, muchas veces te vas a dar cuenta que no está Dios ni involucrado ahí, porque contradice la palabra y no es la voluntad de Dios, sino son tus propios deseos, porque yo lo quiero y voy a demostrarme si no me dejo de llamar Robin. Y lo hacemos por orgullo, va involucrado ahí. ¿Van conmigo? Esto que yo estoy haciendo o que quiero hacer me mete más a hacer la voluntad de Dios, o me aparta de su voluntad, me hace someterme a Dios, o me estaré rebelando contra Dios. Y si tu respuesta no es afirmativa, alguna de estas, que no te lleva ni a someterte a Dios, sino que te lleva a rebelarte, no es Dios lo que estás escuchando. Puede ser la voz del enemigo, puede ser la voz de tu propia carne. Si Caín, escucha esto, iglesia, si Caín hubiera sometido sus pensamientos a la voluntad de Dios, si Caín hubiera hecho caso a la voz directa de Dios cuando le sale al encuentro y le dice: hey, ¿qué andas haciendo, muchachito? Andas enojado y andas caminando amargado. El pecado está a la puerta, ya vi tus intenciones, ya vi la piedra con la que quieres matar a tu hermano. Y Caín decidió ignorar la voz de Dios en su vida. Ahora el Espíritu Santo nos habla a nosotros en esa voz interior de parte de Dios. Él es Dios. Número 1, toma cautivo todo pensamiento. Otra cosa que me funciona a mí, se las paso al costo. De verdad, no me tienen que dar una ofrenda especial por esto. No tienen que pagar nada extra. Usted se puede ir gratis, es gratis, porque la palabra de Dios es gratis. Aprende a filtrar todo pensamiento por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen filtros en su casa? Existen filtros de todos tipos, pero el más común es un filtro de agua. ¿Cuántos de ustedes han tenido un filtro de agua en su casa? Ok, los que no lo tienen, ¿cuántos de ustedes toman agua de la llave? Pues así de como salga, ni la hierven ni nada. ¿Cómo la filtran? ¿Cómo la limpian? Porque compran agua embotellada, ¿verdad? El mejor negocio de la historia de una compañía que vende botellitas de agua. El agua es gratis, pero te la venden y uno la compra, ¿verdad? Qué chistoso, es otro mensaje, otra predicación. Pero agua filtrada, ¿para qué sirve un filtro? Para quitarle todas las impurezas, todos los contaminantes que tenga, y para dejar el agua lo más clara en color, en sabor y limpieza que tiene que hacer, ¿verdad? Que se vea bonita, cristalina, y que se vea lista para tomarse, ¿cierto? Entonces, lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos una voz en nuestro interior, tenemos que aprender a filtrarla. ¿Cómo filtramos mis pensamientos? Ya que los capturé, ya que los voy a llevar a te sometes, todos van empujados a someterse a Dios, y todos van siendo empujados, todos, tú también, ¿verdad? No se me escapa ni uno, a pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Porque Pablo le escribe a Timoteo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, es hablada por Dios. Hombres humanos, sí. Pastores, que la Biblia fue escrita por hombres, ni modo que Dios mismo con la mano de Dios lo escribió. Ese es un himno mexicano, pero no existe en la realidad. Dios nada más escribió una sola vez las tablas y no sabemos cómo sucedió eso. La segunda vez lo escribió Moisés, si no me equivoco. Pero ¿cómo es esto? Dios habló a hombres humanos que aprendieron a reconocer su voz para redactar las instrucciones que Dios les decía. Por eso es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero es palabra de Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es inspirada por Dios. Nos hace hacernos ver lo que está mal, nos corrige y nos enseña. Así es que todo lo que estamos pensando debemos llevarlo a someterlo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Ay, es que me están ofreciendo un buen trabajo y yo sé, me van a pagar $18 la hora más tiempo extra. Voy a estar ganando como unos 1,000, 100, 1,200 a la semana si tan solo acepto estas condiciones. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que primero es ¿quién? Dios. Primero Dios. Si el nuevo trabajo que voy a aceptar me va a apartar de Dios, me va a apartar de la familia de Dios, me va a apartar de buscarle a Él, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice la Biblia? Primero es Dios. Pero pastor, uno tiene que trabajar. Yo sé, pero la mayoría buscamos complacer la carne antes de complacer a Dios, ¿verdad? Yo entiendo, hay excepciones. Hay hombres y mujeres que no tienen otra opción. Su trabajo les demanda salir fuera todo el tiempo, no están aquí. Pero la gran mayoría tienen la elección de decidir por ellos. Es que en mi trabajo no me dan opción. ¿Le has preguntado a tu jefe?
Si tú eres tan bueno como presumes ser, te va a dar el día, porque no hay nadie mejor que tú para hacer tu trabajo. ¿No crees eso? Oiga, ¿se deberían dar un aplauso a ustedes si son buenos? Conozco amigos que les demandan a sus jefes: yo voy a trabajar contigo. Conozco una amiga, una mujer aquí en la iglesia, que tiene más faldas y pantalones que muchos de nosotros, señores, que le dijo a su empleadora, a su jefa: yo voy a trabajar contigo, porque la llamaron a trabajar, pero no voy a trabajar. Así se les... ¿Cómo ven las mujeres, señor? ¿Cómo ven las mujeres? Pero no voy a trabajar ni martes, porque es mi reunión de mujeres, ni domingo, porque voy a la familia con mi iglesia. ¿Me aceptas? ¿Dónde anda? Ay, pastor, es que no me... Excusas y pretextos. ¿Saben qué hicieron? Contratada. Y de repente se da el lujo de pedirle días extras todavía. Cuando tú eres bueno, Dios te da gracia en lo que haces y favor. Di conmigo: gracia y favor. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios obra a tu favor. Cuando no lo quieres, tú dices: ¿para qué meto mi mano? ¿Para qué necesitas mi poder y mi milagro si tú ya decidiste en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, hacerle caso a tu voz de la carne que te dice te conviene? ¿Para qué te voy a bendecir y abrir puertas si ya tomaste la decisión de hacerlo? ¿Sabes qué me da tristeza en la historia de Caín? Caín había decidido matar a su hermano cuando iba en el camino, y aún así Dios le sale al encuentro, diciéndonos que es un Dios de gracia y de misericordia. Aún en el último instante pudo haberse arrepentido y no lo hizo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Pero pastor, yo creo que Dios me está hablando y es que ya no soporto a la mujer y ya no soporto al marido y yo creo que Dios me está diciendo que me divorcie. ¿Usted qué cree? Existen esos en la iglesia cristiana, y no importa cuántos años tengas, siempre van a escuchar que ellos creen que ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Su voz de la carne les dice: no tienes por qué seguir soportando a esta mujer que no te hace de comer. No tienes que seguir aguantando a este hombre, a este hombre que no se expresa, que no habla contigo. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Lo único que te queda hacer es rescatar tu dignidad y pedirle el divorcio a esa miserable mujer o ese miserable hombre. Cuando tú y yo no capturamos esos pensamientos, los llevamos cautivos a someterse a la voluntad de Dios y no los filtramos por la palabra de Dios, vas a escuchar muchos cristianitos afuera de la iglesia y algunos adentro de la iglesia que te dijeron: es que Dios me dijo que me divorciara. Sordos espiritualmente, porque jamás, si supieran lo que Dios habla vida, Dios habla luz, y donde Dios habla luz hay iluminación, hay verdad, hay cambio, hay transformación. Pero deciden escuchar la voz de su carne. Por lo tanto, el filtro de la palabra de Dios es indispensable para nosotros como cristianos. Si supieras lo que dice la Biblia acerca del divorcio, si supieras lo que Dios dice acerca del divorcio, ni tuvieras que preguntarte: ¿será Dios? Porque te darías cuenta de lo que estás escuchando al enemigo, o a tu carne, o a una comadre. Pero no es Dios. Dios dice, y no aquí mi comadre, ok, y es cristiana, hija de Dios, ¿verdad? Una mujer ejemplar. Pero dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras. Entonces, amigo y amiga, te pregunto: ¿te está hablando Dios? ¿O qué voz estás escuchando? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Llevar cautivo todo pensamiento en nuestro sistema de defensa. No te atrevas a obedecer una voz que pienses que es Dios, porque primero esa voz tiene que ser probada. Y Dios no es un Dios que: ¿cómo vas a ponerme cláusulas, hijo? Él mismo nos está diciendo: lleva cautivo todo pensamiento, somete toda voz a mi voluntad, fíltrala por la palabra. Número 3, expon tus pensamientos a hombres y mujeres maduros en la fe. ¿Cómo sé quién es alguien maduro, pastor? Digo, ahí en la clase de niños enseñamos esas cosas. A algunos de ustedes les va a tener que hacer falta de repente meterse ahí si tienen esas preguntas. Pero es una persona que vive de una manera respetable, que tú ves visiblemente la Biblia, Dios, a través de su vida. Cuando tú y yo vemos una persona madura, la reconocemos inmediatamente. La mayoría de las veces, con muy pocas veces que platiquemos con esta persona, vas a saber sus convicciones. Con muy poco tiempo que convivas con alguien que tiene madurez, esa madurez emana de sus vidas y no necesitas preguntar más. Tú ves su vida, que es responsable, rinde cuentas, es responsable por sus acciones. Un inmaduro se escapa, sale corriendo, tira una piedra, rompe la ventana, y cuando pregunta el pastor: ¿quién fue?, sale corriendo. Él ya no está para que no lo cuestionen, ¿verdad que sí?
Pero una persona que tiene madurez vive la palabra de Dios, tiene una relación activa con Jesús, con el Espíritu Santo todos los días, depende de su voz, depende de su presencia. Y ¿sabes qué es lo triste? De que muchos de nosotros no llevamos a exponer estas voces a ninguna persona y nos aislamos. La mayoría de nosotros, por nuestra naturaleza, es que nos aislamos de exponer esto que estamos escuchando a otras personas. Y toda mentira, escucha esto, toda mentira y engaño siempre va a ser concebido, da a luz en un ambiente de aislamiento. Esto fue lo que le pasó a Eva en Génesis capítulo 3. La Biblia nos dice que Satanás, la serpiente, le habla a Eva. ¿Y sabes qué estaba haciendo Eva? Estaba sola. No se menciona en ese momento que su esposo estaba por ahí. Pero si su esposo hubiera estado ahí, ¿qué crees que hubiera hecho Adán? ¿Qué crees que hubiera hecho yo si de repente llego a mi casa porque el miserable Satanás se metió a su casa, a su jardín, donde estaba su esposa y estaba desnuda, a platicar con Eva? ¿Qué crees que yo haría si llego a mi casa y encuentro a un hombre queriendo hacerle algo a mi esposa? O queriendo hablar con este hombre extraño con mi esposa y yo viendo a mi esposa que no lo conoce. Yo sé quién es mi esposa. Yo sé que no dejaría entrar a ningún hombre extraño a mi hogar cuando yo no estoy. Lo mismo que yo haría cuando ella no está, porque nos conocemos. Así es que si yo sé que hay un hombre extraño, ¿qué crees que yo haría? Hey, te me sales de aquí. Yo le hablo a la policía, agarro el bat que tengo abajo de la cama y le doy de batazos y lo saco. ¿Por qué? Porque no permitiría que nadie intente o le haga daño a mi esposa. Van conmigo. Lo mismo harían ustedes, hombres. Pero Eva estaba sola. Por lo tanto, ella fue engañada y le creyó a Satanás porque se encontró aislado. El engaño y la mentira cobran vida siempre en un ambiente de aislamiento. Si tan solo Eva no hubiera estado aislada, ella no le hubiera creído la mentira del enemigo. Ella no hubiera fallado, pero se encontraba sola. Ahora déjeme decirte algo. Hombres, ¿me dan permiso de decirle algo a sus esposas? Papás, ¿me dan permiso de decirle algo a sus hijas solteras? ¿Es que están aquí? No escuché. ¿No me dieron permiso? Sí. Ok. Hay una verdad en esto. Eva no tenía amigas porque no tenía opción. Pero si tú estás sola, mujer, es por elección. Dios te ha dado un montón de amigas aquí en la iglesia. Eva no tenía, era la única mujer en la historia en ese momento. ¿Con quién hablaba? Se le hizo curioso hablar con un animal, ¿verdad? Dijo, si el hombre habla, aquí los animales hablan, todos hablan, y no tenía amigas. Pero tú, si estás sola y tú si dices que no tienes amigas, es por elección propia. No te extrañes y no me extraña que le hagas caso al enemigo. El enemigo te engañe con cosas y mentiras de la misma manera que lo hizo con Eva. Si Satanás no respetó a la primera hija de Dios, Eva, ¿qué crees que va a hacer contigo? Así es que no más elijas estar sola. Pero es que, pastor, ¿con quién? Aquí en la iglesia hay una bola de mujeres hipócritas. Mire, le hago la lista. Hipócritas, chismosas, drama queens. ¿Saben qué son drama queens? Que hacen ay, es que todo les sale mal, es quejumbrosas, inmaduras, esto y el otro, no hacen acá, hacen todo mal, puras pláticas que no sé qué, y todas en la iglesia. Sí, en la iglesia muy bonitas y la y shalala, y levantan sus manos, pero allá afuera las debería de ver, pastor. Y ponemos puros pretextos. Y déjame decirte algo. Sí, son chismosas, son inmaduras. Sí, son a veces hipócritas. Sí, también son a veces te cansan, a veces fastidian, igual que tú. Todo lo que me describiste de una mujer se deriva del engaño y la mentira que Satanás te ha hecho creer, porque estás sola. Es que analiza bien cuando critiquemos a otra mujer, porque posiblemente hayamos estado creyendo el engaño y la mentira del enemigo. Jamie, ¿me ayudas en el piano, por favor? Dice la Biblia, la verdad valen más dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Hay una promesa de victoria, pero es cuando decidimos no estar solos. Elegimos
ser parte de una familia de la iglesia. Elegimos abrir nuestro corazón y no darle lugar al diablo. Porque si tú tienes un amigo en la iglesia, hombre, si tú tienes un amigo en la iglesia que es maduro en Dios, tú vas a llevar a someter estos pensamientos a la voluntad de Cristo. Los vas a llevar a hacer la voluntad de Dios. Los vas a filtrar por la palabra de Dios. Pero aún si no tienes la seguridad todavía, aún te quedan dudas de que lo que estás escuchando es de Dios o no, tienes que tener amigos maduros a tu alrededor. Y si no tienes amigos maduros, madura pues, hombre, y conviértete en uno. Pregunta: ¿existen hombres maduros en nuestra iglesia? Claro que sí. Acércate con el liderazgo de la iglesia, acércate con los pastores de la iglesia, acércate con tus dirigentes en grupos, conéctate. Pero pastor, los dirigentes son más malos que yo. Si yo los puse es porque son fieles, son respetables, porque tienen fidelidad y lealtad a las cosas de Dios y tienen la capacidad, la autoridad y el poder que les he delegado para hacer su función. Si tú consideras que tus dirigentes no vale la pena hablar con ellos, ni te acerques conmigo. Me faltas al respeto a mí como tu pastor cuando decides rechazar a quien yo he puesto para atender tu vida. Estoy hablando un poquito fuerte. ¿Está bien? Los que no tienen dirigentes pueden acercarse directamente. Están los liderazgos de la iglesia también, no pasa nada. Iglesia, les amo. Necesito aquí a mi amigo para que me ayude a hacer esto. Todo, mi amor. Como lo dice en el retiro de hombres, ¿verdad? Somete todo pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Número 2. Señores, están apuntando, ¿no? Filtra todo pensamiento, toda voz por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Esto me va a acercar más a Dios, me va a hacer más rebelde contra Dios. Filtra todo lo que pienses, escuches, nazca en tu corazón por medio de la palabra de Dios. Contradice la Biblia, porque si contradice la Biblia, lo más seguro es que no sea Dios. Número 3, expon tus pensamientos a personas maduras en la fe. Expon tus pensamientos. Estoy pensando esto, ¿sabes qué, amiga? Últimamente estoy escuchando que no valgo nada, que no vale la pena. Mis hijos no me respetan, no me tratan. Yo no sé si es parte del proceso de Dios. Yo no sé si Dios me quiere hablar en esta voz o qué. Porque una amiga madura te va a decir: no, amiga, tú eres una hija de Dios. Dice la palabra de Dios que has sido escogido, Él te ha amado, eres aceptado. Dice la Biblia que no tengas temor porque Él va a estar contigo. Esa no es una voz de Dios. Si tuvieras una amiga, si tuvieras un amigo, te hubiera rescatado. Porque cuando están dos espalda con espalda, vencen. Pero hay del solo. Hay del solo. Y termina diciendo el versículo: mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y no se hacen tres porque son tres, ya es mucho chisme. Está hablando de la voz del Espíritu Santo que une y enlaza y las une a las dos con ese tercer lazo. Ya si quieren hacer un grupito de tres, no hay problema. No crean que es un legalismo aquí tampoco. Entonces, ¿cómo reconocemos la voz de Dios en nuestra vida? Quiero darles un último punto. ¿Se pueden poner de pie? Si pueden ponerse, está bien. Si gustan algunos quedar sentados porque no pueden, está bien, no pasa nada. Si tú y yo aprendemos a reconocer esto, nos va a evitar tantos problemas. Tú puedes saber de dónde viene esa voz si logras ver hacia dónde te está llevando. Por tantos años has estado escuchando una voz, y toda voz tiene un destino. Tres voces inundan nuestra cabeza: la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de nuestra carne. Dos de ellas siempre, familia, terminarán en muerte y te llevarán a muerte eterna. Solo una de ellas te llevará a la vida y en un futuro a la vida eterna. Si tú logras saber de dónde viene esa voz, de quién viene, podrás descubrir hacia dónde te va a llevar esa voz. Y esto estoy hablando de los que ya hemos estado escuchando voces. ¿A dónde nos ha estado dirigiendo? ¿Esa voz te está llevando a aislarte? ¿Esa voz te está llevando a decir: nadie te entiende, solo tú pasas por esos problemas, no le cuentes a nadie, qué vergüenza, tú eres el único hombre que batallas con esas cosas? Si tú hablas de esto, te van a rechazar, te van a juzgar. Ve como el pastor reconoció a fulanito de tal porque lo hizo bien, pero no te reconoció a ti. Esa voz te lleva a aislarte, te lleva a cerrar el corazón, tal como lo hizo Caín. Aun cuando Dios manda amigos que te aman, amigas que te aman, a decirte: no lo hagas, ve a la iglesia, no te des por vencido, pero decides hacer caso a esa voz que te dice: eres un rechazado, no vales nada, no vas a crecer, mira cómo los demás crecen y reconocen, tú no vales para nada, no eres bueno para nada. Pero si estuvieras
con un amigo espalda con espalda, lo tendrías cerca para decirte: esa voz no es de Dios, Satanás, te vas de él y de mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si la voz te está llevando a deprimirte, a depresión, a tener temor: siento que me va a dar cáncer, pastor, porque mi familia tuvo cáncer, mi tatarabuelo murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi abuelo murió de cáncer, hasta el caballo se me murió de cáncer, pastor. Siento que me va a dar cáncer. ¿Esa voz es de Dios? Hasta la última vez que yo chequé mi Biblia, la última vez todavía dice que todas nuestras enfermedades ya fueron pagadas, fueron sanadas. ¿Por qué? Con la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. Por sus llagas hemos sido ya curados, sanados. ¿Qué voz estás escuchando, iglesia? ¿Es tiempo, vida vertical, que decidamos poner un alto a la voz del enemigo? ¿Es tiempo, vida vertical, que decidamos dejar de escuchar la voz de nuestra carne, que nos lleva a pensar primero en mí, después en mí, por último en mí, antes que los demás? Es tiempo de ponerle un alto y decidir comenzar a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Esa es mi oración. Si tú escucharas la voz de Dios con certeza y seguridad, no tienes idea de dónde estarías el día de hoy, tu familia, el dinero que no hubieras perdido en aquel mal negocio porque decidiste escuchar a Dios y no tu propia carne. Si tan solo hubieras escuchado a Dios, tu familia todavía estaría contigo, o tal vez no perderías la familia que tienes en este momento. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de darle libertad al enemigo de hablar a mi vida. Yo quiero que hagamos algo hoy de decirle no más a Satanás, no más escuchar su voz, no más entretenernos con el engaño, y vamos a actuar de acuerdo a su palabra. Vamos a salir del aislamiento en el que hemos estado. Vamos a entrar a dejar a personas en nuestra iglesia, en nuestra familia, maduras en la fe, que hablen a nuestro corazón, someternos juntos a la voluntad de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? Y quiero pedirle al grupo de alabanza si puede pasar. Quiero hacer una oración final y vamos a terminar adorando juntos al Señor, declarando lo que Él dice acerca de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por cada hombre, cada mujer, joven y señorita que está en este lugar, Señor. Gracias porque hoy estás hablando en nuestros corazones, Señor. Tú eres un Dios que habla, y cada vez que tú hablas, tus palabras traen vida, tus palabras obran milagros, tus palabras son creativas. Cada vez que tú dices, Señor, hay transformación. Cada vez que tú hablas, familias se restauran. Cada vez que tú hablas, enfermos son sanados, paralíticos son sanados, aún muertos son resucitados. Cada vez que tú hablas, traes vida, y hoy hablo que vida espiritual comience a suceder en medio de cada uno de nosotros, Señor. Sigue hablando palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de fe a nuestro corazón, Señor. Y aquellos que nunca han escuchado tu voz, yo te pido hoy por primera vez que puedan experimentarte. Señor, asegúrate hoy que ellos vayan a casa sabiendo que tú has hablado a sus vidas, en el nombre de Jesús. Vamos a declararlo con todo nuestro ser. Hemos sido escogidos por Él. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Decláralo con todo tu ser.